y negocios hasta las 10 de la mañana. Bueno, y está con nosotros ya conectado Mariano Bioca, que es directamente director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech. Mariano, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Tanto Semana tiempo. intensa. La semana intensa. Mariano, Semana intensa. contanos un poquito qué pasó, qué es lo que querían ustedes, en realidad, qué es lo que estaba en la norma y que finalmente no salió en relación al pago de los sueldos. El artículo 35 del proyecto de modernización laboral, esencialmente lo que decía en la propuesta que el gobierno acercó al Congreso, que los trabajadores iban a poder tener la opción de percibir sus salarios en cuenta de banco o en cuenta de billetera. Es decir, básicamente se ampliaban las alternativas mediante las cuales las personas iban a poder recibir su salario, la decisión, ¿no?, de dónde recibirlo. Y bueno, en el transcurso de esta semana, fue una semana, digamos, muy movida y entró en el Senado, básicamente voló del artículo 35 la parte de las billeteras, lo cual en cierto punto es paradójico porque, bueno, un proyecto que se llama de modernización laboral, que acá hago un paréntesis, desde el sector fintech, desde la Cámara, entendemos que es necesario que Argentina encare el proceso que está encarando en términos de ayornar sus reglas laborales. No obstante, en el artículo 35 la parte moderna voló, que justamente era la de las billeteras, digamos. Así que ese quedó, digamos, quedó como antes, ¿no? Entonces, desde ese lado, fue una semana extremadamente activa y lo seguirá siendo porque esto sigue, pasar a otra Cámara. Sí. Bueno, básicamente eso, nuestra propuesta y lo que estamos impulsando es que la norma transparente lo que efectivamente está sucediendo, que es que hoy la gente elige billeteras y Sí. ¿por qué cercenar esa opción de recibir el salario donde uno quiera? Así que bueno, básicamente es eso, el 35, el proyecto de modernización laboral y donde los trabajadores pueden percibir directamente su salario. Bueno, justamente antes de esta entrevista yo hablaba de eso, de la gente, que en realidad es algo que sucede en la práctica. La gente recibe el sueldo quizás en el banco y después lo traspasa a la billetera. ¿Tenés alguna estadística o encuesta que marque eso, del traspaso que se hace de los ingresos que llegan a los bancos luego a las billeteras? A ver, te puedo contar el uso de billeteras que hay en general en la República Argentina, que es digamos, Argentina en lo que hace a cantidad, calidad y uso de billeteras es referente en América Latina. Tiene mucho que ver también con el punto de partida, ¿no? De hace unos 7, 8 años, en qué contexto aparecieron este tipo de compañías que básicamente le acercaron servicios financieros a millones de argentinos que estaban o no atendidos o subatendidos por entidades financieras tradicionales. 8 de cada 10 personas mayores de 16 años todos los días utiliza una billetera digital en nuestro país. Entonces, y no discrimina, un datazo es que no discrimina por edad. Vos tenés básicamente ya todos los grupos etarios, excepto por ahí personas de muy avanzada edad, básicamente todo el mundo está usando. Entonces, hoy muchísimas de estas personas lo que hacen es, una vez que perciben el salario en la cuenta de banco, que también tenemos encuestado, 6 de cada 10 personas no eligieron dónde recibir su salario, simplemente fue dado por el empleador, digamos, o el lugar en donde trabaja. Muchísimas de estas personas lo que hacen es automáticamente pasar una parte o todo, dependiendo de la situación de cada uno, el salario a alguna billetera o alguna otra entidad que le resulte más favorable que por ahí donde recibe ese salario. Entonces, es una tendencia, ni siquiera es una tendencia, es algo que ya está sucediendo en el día a día de nuestro país, y que esté pasando esto en el Congreso no significa que uno va a poder dejar de hacer esa transferencia de sueldo a donde quiera. Eso va a seguir pasando. Lo que entendemos es sano es que la libertad de elección esté desde el principio, ¿no? Y uno efectivamente pueda elegir en dónde recibe el salario, porque al final del día ninguna persona va a estar obligada a recibir ese salario en ningún lugar. Va a ser una definición en base a cuánto valor, cuánto le sirva usar tal o cual compañía en su día a día, ¿no? Que un poco de eso se trata. Es la dinámica bien competitiva que trajo el sector fintech argentina.
Exactamente, porque realmente aunque lo recibas lo pueden pasar. Y ustedes piensan, bueno, primero que queda una etapa más, que queda otra cámara que va a tratar el proyecto, y además lo que dijo la senadora, sí, la senadora Patricia Bullrich fue, bueno, esto se va a resolver con una reglamentación del Banco Central que va a equiparar las condiciones de las billeteras a los bancos. ¿Qué información tenés al respecto? Bueno, a ver, el universo de proveedores de servicio de pago, que son es el tipo de compañía que hay detrás de una billetera, digamos, uno en la jerga por ahí le dice las billeteras digitales o las billeteras virtuales, pero lo cierto es que por detrás la figura normativa que está operando es PSPCP, proveedor de servicio de pago que ofrece cuenta de pago. Lo cierto es que el universo de este tipo de compañías es muy heterogéneo. Y cuando digo muy heterogéneo, nosotros cuando pensamos en billeteras, por ahí nos imaginamos esas 5, 6 o 7 marcas grandes que uno por ahí conoce y que ve en todos lados, pero lo cierto es que hay muchísimas billeteras porque algunas tienen foco en ciertas partes del país, otras tienen foco en ciertas cadenas productivas, otras tienen foco en cierto segmento de la sociedad. Digo, hay mucha especificidad en este tipo. Entonces, ¿con qué les quiero decir con esto? Al haber tantos tipos de billeteras y tantos tamaños de billeteras, eso hace que, digamos, el regulador y el contexto normativo de Argentina amerite empezar a ordenar según tipo, tamaño, modelo de negocio y demás. Entonces, a lo que se refería la senadora Bullrich es que efectivamente el Banco Central, digamos, en un contexto de desarrollo normativo y de evolución de un sector que viene creciendo al ritmo que viene creciendo permanentemente está generando actualizaciones para ir, bueno, justamente ayornando el contexto normativo a la evolución de las compañías, al uso de las billeteras por parte de la gente y demás. Entonces, viene de ese lado, es de... Pero entonces ¿lo equipararían? No es de equiparar, o sea, a ver, la palabra equiparar son negocios distintos. ¿Bien? Sí. Y esto está buenísimo, por ahí hacer un pequeño, parar acá un segundito, porque las billeteras con el dinero de la gente, es decir, con esa plata que uno tiene disponible, Sí. no pueden hacer absolutamente nada más que tener esa plata 100% depositada en el banco que le brinda la infraestructura a la billetera para que pueda operar, porque también está bueno mencionar, todas las billeteras funcionan interconectadas con bancos, todas. Es por cómo está diseñado nuestro Sistema Nacional de Pagos. Y a su vez, el banco que recibe el saldo de esa billetera se tiene que dar vuelta y tenerlo 100% depositado en el Banco Central. Es decir, no hay ningún momento en el cual el dinero del usuario está siendo usado para otra cosa más que para estar efectivamente depositado en el Eso por el lado, banco. Eso aclarémoslo también. Eso por el lado de las billeteras. Ahora, los bancos no tienen eso. Los bancos sí pueden utilizar los fondos. Ahí pasó exactamente. Por otro lado, las entidades financieras, los bancos, cuando uno tiene depositado su saldo, lo que sea que uno tenga, el banco tiene permiso, y está bien que así sea, porque es la figura normativa, digamos, justamente que lo habilita, para hacer distintas cosas. Prestarlo, invertirlo, hacer distintos trabajos, en lo que en la jerga se dice trabajar el dinero. Entonces, es absolutamente razonable que el marco normativo que aplique a estos tipos de compañías sea distinto por también el riesgo de la naturaleza de su negocio. En un caso, uno puede hacer cierta cantidad de cosas con la plata de la gente, con un montón de reglas y, digamos, un marco normativo que está hiper desarrollado, y por otro lado, las billeteras lo que pueden hacer es tener ese dinero. Porque ¿y cuál sería el negocio para ustedes? Ahí va. Las billeteras utilizan todo lo que tiene que ver con la experiencia de pagos para construir un perfil financiero, un historial financiero, que es como lo que tenemos en el médico, en los médicos, ¿viste? El historial clínico, que es, bueno, te hiciste tal cosa, te fue bien con este tratamiento, te fue bien con... Bueno, es básicamente lo mismo, pero del lado financiero, ¿no? Es como una especie de radiografía que le permite a este tipo de compañías entender cómo es el comportamiento financiero de una persona. Con ese comportamiento financiero de una persona se la puede perfilar, y cuando uno perfila a un usuario, lo que puede hacer es ofrecerle otros servicios, que ahí sí es donde entra el negocio. Por ejemplo, el crédito, o los seguros,
o distintas alternativas de inversión y demás. Entonces, por ahí vas a pensar, bueno, pero... La principalidad sería. Claro, exactamente. Entonces, por decir, pero si las billeteras no pueden hacer absolutamente nada con el dinero de los usuarios, ¿por qué hacen tanto esfuerzo porque las usen? Bueno, justamente porque cuanto más usás esa billetera o cualquier aplicación que estés, digamos, que la gente elija en su día a día, más información dispone la empresa que le ofrece el servicio para después decir, bueno, te voy a ofrecer 500.000, 200.000, 700.000, 1,5 millones, lo que sea, en base a la capacidad de predicción en el repago, digamos, que van teniendo estas compañías. Entonces, ahí es donde entra en juego otro tipo de compañía, que también creo que está bueno hacer una mención de 2 segundos, que son los proveedores no financieros de crédito. Muchas veces nosotros desde la billetera tenemos una experiencia que es única, que bueno, esa es un poco también la gracia de la tecnología, hacer las cosas sencillas, usables, Sí. digamos, que uno no tenga que estar rompiéndose la cabeza para poder, digamos, tomar un servicio o lo que sea. Entonces, es un ciclo muy virtuoso entre las billeteras permitiéndole a decenas de millones de argentinos por primera vez empezar a construir su perfil, digamos, de usuario financiero, y los proveedores financieros de crédito ofreciendo créditos a estas personas cuyo track record, cuyo historial crediticio empieza a construirse, y a partir de ahí brindarles la oportunidad de empezar a construir un historial formal, porque cada vez que uno toma un crédito digital, sea en un banco, en un programa financiero de crédito, que es estas compañías que estamos mencionando, el usuario, digamos, las compañías están obligados por marco normativo a informar cómo es la performance, cómo es ese comportamiento de su usuario de cara a la obligación que tomó, que es ese crédito. Y hoy día, en este proceso que es básicamente, eso es inclusión financiera. Acceso no es inclusión, uso es inclusión, porque hoy, digo, todas las personas mayores de 16 años tienen por lo menos una cuenta de banco o una cuenta en una billetera, por ende ese camino Argentina ya lo caminó y realmente lo ha transcurrido muy bien, pero hoy vos tenés unas 6 millones de personas en Argentina que tienen abierto un crédito con una empresa fintech, de las cuales la mitad nunca jamás en su vida habían tenido la oportunidad de tener un crédito formal. Y ese crédito formal, por más que sea chico, esos, no sé, 200.000, 300.000, 500.000 que le están prestando a una persona, si el comportamiento es positivo, es decir, la persona honra su obligación, digamos, de pagar todas las cuotas y demás, se empieza a construir esto que les decía, este perfil crediticio, que no solamente puede ver esa empresa que le dio el primer préstamo, sino todo el sistema financiero, porque se reporta en algo que se llama la central de deudores. Entonces, ese primer crédito chiquito, para lo que haya sido, si es bien pagado y después se van sacando otros créditos que también son bien pagados, ¿quién te dice pueden terminar en 5 años en un crédito hipotecario para alguien que por ahí no tenía ningún tipo de movimiento formal en su historial? Entonces, lo que trajeron este tipo de compañías es echar luz sobre segmentos de la sociedad que históricamente estaban absolutamente relegados por las entidades financieras tradicionales, por un tema de apetito de riesgo, por un tema de decisión de negocio, por prioridad, por lo que sea, pero el valor agregado es muy alto. Entonces, teniendo en cuenta el rol que tienen este tipo de compañías en el día a día de las personas en nuestro país, a nosotros nos hace mucho sentido que si se van a modernizar un montón de reglas del lado, digamos, desde la perspectiva laboral, que los trabajadores puedan tener esta opción, suena muy razonable. Así que bueno, vamos a seguir trabajando para que así suceda. Mariano, clarísimo, muchas gracias por estar en Café y Negocios. Muchísimas gracias, que tengan un muy lindo día. Gracias. Estamos hablando con Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, sobre qué pasó con este artículo que estaba directamente en la reforma y que finalmente fue sacado para que los